Muy buen día tengan todas y todos que nos acompañan esta tarde. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran, siguiéndonos en vivo a través de las plataformas de comunicación, especialmente a quienes nos siguen en las redes sociales del Instituto. Muchas gracias por acompañarnos y les damos la más cordial bienvenida a este evento, el cual tiene como objetivo realizar la ceremonia inaugural, así como la primera sesión del seminario El InfoEM y los retos frente al COVID-19. Para este evento, destacamos la presencia de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del InfoEM. La doctora Eva Abait Yapur, comisionada del InfoEM y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Buenas tardes. En Derecho, José Dolores Alanís Tavira, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas tardes, les mando un saludo. El maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del InfoEM. La doctora Alma Patricia Bernal Oseguera, coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del InfoEM. Y el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del InfoEM. Para dar inicio a este acto, me permito ceder la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del InfoEM, quien nos brindará la exposición de motivos de este evento. Adelante, comisionada presidenta. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros como Instituto de Transparencia del Estado de México es un gran honor poder estar esta tarde con la facultad más preciada para nuestro estado. La verdad es que de verdad para nosotros es estar de fiesta en esta semana donde estamos celebrando el Día Internacional de la Transparencia y la verdad es que nada pudo venir mejor que acercarnos con los universitarios para poder también platicar con ellos y platicarles y decirles qué es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. La verdad es que además de estar de fiesta en este sentido, yo quiero decir que para nosotros como institución, como órgano garante a nivel local, para nosotros siempre es importante y nos reviste que nos acompañe el presidente del órgano nacional. Muchas gracias, doctora Acuña, por haber aceptado la invitación nuevamente del InfoEM a participar en este seminario en donde nos acercamos a más jóvenes, que yo sigo insistiendo, serán el futuro que pueda aprovechar de mejor manera las herramientas y este derecho de poder acceder a otros derechos. Quiero, por supuesto, agradecer al doctor José Dolores Alanís Tavira porque nos recibe en casa, porque hoy nos da la oportunidad de hacer este tercer seminario ahora en la Facultad de Derecho. De verdad, doctor, cuando lo platicamos en aquellos momentos, cuando nos reunimos en la vocalía de testigos sociales, pues llegaba a ser como algo que no estábamos seguros si se podía concretar o no. Hoy me da muchísimo gusto que con la coordinadora de capacitación del instituto, la comisionada Eva Abait, con Patricia Bernal, se haya podido llevar a cabo y estemos el día de hoy aquí. Agradezco, por supuesto, infinitamente a mis colegas de pleno que siempre están interesados en participar en estas actividades. Y de verdad no me cansaré de repetirlo. Y para quien nos escucha, porque también a lo mejor hoy los jóvenes que nos escuchan en algún momento pueden trabajar en un órgano colegiado. Un órgano colegiado como el Instituto de Transparencia del Estado de México es de 5. Y los 5 decidimos qué hacer juntos y los 5 vamos en cada uno de los proyectos que hacemos. Así es que me da muchísimo gusto verles hoy aquí. El comisionado Javier Martínez ya tenía otro evento programado para el día de hoy y por eso no le fue posible estar. Quiero agradecer también infinitamente porque de manera natural nuestro contacto directo con la Universidad Autónoma del Estado de México
es el licenciado Hugo Chaparro, con quien siempre nos vemos, con quien siempre platicamos, con quien siempre estamos en contacto. Y la verdad es que yo agradezco mucho que nuevamente nos acompañe y esté colaborando con nosotros en este proyecto. A la directora general de capacitación por todas las gestiones para hacer posible este proyecto. De verdad, muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible, a los que están hoy presentes y a quienes nos están escuchando del otro lado para poder llevarse hoy un poco de transparencia. Como lo digo en muchos momentos cuando tenemos la oportunidad de charlar con los servidores públicos, les digo, hoy puede ser servidor público de un municipio, de una institución autónoma, de la Secretaría de Salud, de la Contraloría, del Infoem, no importa, a donde vayas, siempre va a haber transparencia. Así es que el tiempo del día de hoy es un tiempo bien invertido, porque es un tiempo en donde ustedes van a tener la oportunidad de llevarse a cualquier momento y a cualquier ocasión transparencia. Así es que la verdad para nosotros es estar de fiestas, es estar celebrando este aniversario más del Día de la Transparencia, del Día del Derecho a Saber, y en donde no me queda más duda y para nosotros como institución no hay mejor oportunidad que acercarnos a los jóvenes. Por supuesto que debemos de hacerlo con los servidores públicos y lo hemos venido haciendo, pero aterrizar este proyecto en el marco de este día tan importante para los órganos garantes de transparencia no pudo venir mejor. Así es que enhorabuena, celebro los trabajos que el día de hoy haremos o comenzaremos porque será un proyecto de 5 sesiones en las que estará encabezada por cada uno de los integrantes del Pleno del Infoem y en donde estamos reforzando la cultura de la transparencia, la cultura de la protección de los datos personales, pero sobre todo hablar con los jóvenes y explicarles y hacerles saber cómo pueden hacer de este derecho llave una gran herramienta para poder acceder a otros derechos. Y eso es lo que el Infoem está tratando de hacer y es lo que estamos buscando hacer. Hoy con estos retos que tenemos ante esta gran pandemia, ante este COVID que llegó de manera intempestiva, ha hecho que los órganos garantes de transparencia, que las instituciones autónomas de educación, de cultura, de deporte, de salud, la que sea, se haya tenido que reinventar. Y por ello es que es la primera edición que hacemos de este seminario de manera virtual, como hemos venido trabajando, como se han venido haciendo muchísimas capacitaciones. Para nosotros como Infoem, por supuesto que es un gran reto, pero la verdad es que es una gran satisfacción saber que hay más de 700 personas viéndonos, escuchándonos, que están detrás de esta pantalla interesados en esta materia. Y pues bueno, también no podría dejar pasar la oportunidad, sin yo serlo, pero de decir que esta es un área de oportunidad para los abogados. Esta es una gran área de oportunidad para ustedes. Y así como hay muchos abogados que se pueden especializar en la materia penal, en la materia administrativa, de verdad, el área de la transparencia, del acceso a la información pública, de la rendición de cuentas, es un área muy, muy particular, muy noble y que yo hoy estoy entusiasmada en ahora estudiar Derecho para poder verlo desde otros ámbitos. Pero pues enhorabuena en hacerlo en esta facultad. Nuevamente gracias, doctor Dolores Alanís, por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias a los presentes. Nuevamente agradezco al presidente del INAI que haya aceptado el estar hoy con nosotros. Sabemos la agenda tan apretada que se tiene y la verdad es que hoy más en tiempos de COVID, todos tenemos una agenda que se redobló, tenemos que redoblar esfuerzos, pero de verdad agradezco a cada uno de los integrantes del Pleno nuevamente, al doctor Hugo Chaparro por estar presente, a la doctora Patricia Bernal y a la directora de capacitación y a todos los integrantes de esta Facultad de Derecho, que escuché que también está con nosotros el coordinador de este tema. Pues enhorabuena y en adelante, por favor, lo que sigue. Gracias. Agradecemos ampliamente a la presidenta del Infoem. A continuación, cedo la palabra al doctor en Derecho José Dolores Alanís Tavira,
director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien brindará unas palabras institucionales y procederá a realizar la declaratoria inaugural de este seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Bienvenida y gracias por su apoyo para la realización de este seminario y por esa iniciativa que, en cuanto lo platicamos, como ya lo comentó, pues inmediatamente tratamos de hacerlo. Y le vamos a tomar el uso de la palabra para tenerla pronto en la facultad como alumna. Muchas gracias. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Maestro en Derecho Hugo Chaparro Campos, director, colega de Transparencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Doctor en Filosofía del Derecho, Efrén Sánchez López, su director académico de la Facultad de Derecho. Gracias por estar con nosotros. Doctora Eva Bahí Yapur, comisionada del Infoen. Gracias, Eva, por todo tu apoyo. Y también te vamos a esperar en la facultad. Muchas gracias. Doctora Alma Patricia Bernal Oseguera, coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho. Gracias. Gracias, Pati, por todo tu esfuerzo, por toda tu coordinación. Estimados invitados especiales, catedráticos y alumnos de la Facultad de Derecho que nos acompañan, universitarios todos. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que la información en posesión de cualquier autoridad, órgano autónomo, así como de cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, así como la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida. El párrafo 17º del artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México consigna que toda persona en el Estado de México tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El párrafo 2º del artículo 2º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios. Por su parte, el Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, en su artículo 3º bis, 13 bis y 60, señalan que la transparencia como uno de los valores y principios que la institución fomentará y fortalecerá entre sus integrantes, estableciendo el deber de transparentar las acciones de la institución, garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales en los términos que señala la legislación universitaria. De tal forma que, en el quehacer institucional, el acceso a la información pública y protección de datos personales se reconocen como derechos fundamentales y para salvaguardar se contempla en su estructura la Dirección de Información Universitaria. En este sentido, la Universidad Autónoma del Estado de México abona al afianzamiento y transparencia de la rendición de cuentas de la entidad mexiquense a través de la Dirección de Transparencia Universitaria, que con apoyo de sus servidores universitarios habilitados, cumplen con la misión de garantizar el resguardo y el acceso a la información generada por autoridades y dependencias universitarias en términos de la normatividad vigente,
y aplicable en la materia, mediante sistemas y procesos sencillos y expeditos, a fin de transparentar la gestión universitaria y favorecer la rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas constituyen principios orientadores de la actividad de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se materializan en una perspectiva que permea en perfiles estratégicos de la extensión y la vinculación solidaria y eficiente. En cumplimiento a estas disposiciones, les comparto que por decreto de fecha 6 de octubre de 2014, se instituyó el primer lunes del mes de octubre como el Día de la Transparencia Universitaria, cuyo objetivo es el de promover y fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales como principios de servicio público y de la sociedad, entre la comunidad universitaria a través de la actividad académica y cultural. A partir de la entrada en vigor de dicho decreto, las autoridades universitarias, dependencias administrativas de la Administración Central, organismos académicos, centros universitarios, unidades académicas profesionales y planteles de la escuela preparatoria difunden y promueven y conmemoran el Día de la Transparencia Universitaria. Por parte del señor rector, doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, quien es parte del Comité de Testigos Sociales y que a un año es presidente, y el otro, la maestra Zulema, ¿sí? Nos ayudan, desde luego, a transparentar la adquisición de las actividades, de todas las disposiciones que están permitidas adquirir mediante la participación ciudadana y mediante el fortalecimiento de esta transparencia. Es una actividad que, para que lo conozcan los alumnos, mensualmente tenemos reuniones con el Instituto de la Transparencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es principalmente vigilar todo lo que adquiere el gobierno, permitiendo una transparencia con la participación ciudadana, y que es un gran honor. Muchas gracias. En este sentido, pues, siendo las, si me permiten, siendo las 17:30 del día jueves 1 de octubre de 2020, se realiza la declaratoria inaugural del seminario El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y los retos frente al COVID-19, que se llevará a cabo del día 1 al 29 de octubre del presente año. Patria, ciencia y trabajo. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, doctor. Es momento de dar inicio a este evento. Me permito presentar a la doctora Alma Patricia Bernal Oseguera, coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien dará lectura a la semblanza del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, que desarrollará el tema el acceso a la información pública y el COVID-19. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, autoridades del INFOEM, autoridades universitarias, público que nos acompaña. Es para mí un honor hacer la presentación del doctor Francisco Javier Acuña Llamas. El doctor es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar solamente algunos. Actualmente es columnista del diario El Excelsior y El Financiero de México. Fue coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2011 a 2014. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces IFAI. El 12 de mayo de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, eligió al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas como presidente. En ese sentido, agradecemos muchísimo su participación y cedo el uso de la palabra. Gracias. No, muchísimas gracias. Agradezco en principio desde luego al Infoem, a esta institución de la transparencia del Estado de México, que es el órgano garante después del INAI más grande del país, que indudablemente esto tiene que ver con el reflejo de un Estado con una población, la mayor también de las entidades federadas, y con un peso, una densidad específica en la vida nacional. Saludo a Zulema Martínez, a presidenta Eva Abaid de Aipur, a Gustavo Parra, a José Guadalupe Luna y a Javier Martínez, aunque no se encuentra, como lo impone la colegialidad, en el caso de ustedes, generosa conmigo, y la amistad de copartícipes, de compañeros comisionados, todos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Esto es lo que importa sobre todo, que el Sistema Nacional de Transparencia se manifiesta en todos los estados cuando acude a citas tan interesantes, sobre todo como estas, en las que lo que acontece es la oportunidad de defender con la palabra la causa que hace posible el deber que asumimos. Y saludo a las autoridades anfitrionas, las autoridades universitarias, a don José Dolores Alanís, a don Hugo Chaparro, a la doctora Patricia, que la vuelvo a saludar, a todos nuestros anfitriones que nos invitan pues a este coloquio. Es un coloquio. Pero la oportunidad de estas palabras en mensaje, permítanme la lírica, nos obligan a contemporizar. Es cierto, el COVID, pues vino, ya lo hemos dicho desde marzo, que comenzábamos la pesadilla a ojos abiertos, que hemos venido viviendo a lo largo de estos meses, aciagos de intermitencia entre la expectativa siempre presente de superar esta experiencia inédita en nuestras vidas y entre la macabra constatación de los letales efectos de esta pandemia, que en la versión de su epidemia en México ha sido verdaderamente atroz. Y esto está reflejado en la oportunidad de la palabra, porque si el derecho de acceso a la información es ante todo un derecho para facilitar la vida de los ciudadanos, sí debiéramos entenderlo y comprenderlo. Es un derecho para facilitar la vida del ciudadano que vive en el complejo bosque de leyes e instituciones, y entre las que tropieza o respecto de las que va muchas veces a contrapelo o a remolque, sin comprender la dimensión de estas instituciones, todas ellas instituciones públicas, que se le presentan como una vorágine. Y ese caudal legislativo incesante y esa producción de resoluciones de los órganos jurisdiccionales también inmensa e imposible de asir o de asimilar. Pues yo creo que la reflexión obligada es, primero, el COVID nos vino a cambiar la vida, literalmente, pero vino a hacernos comprender que si ya de suyo estábamos, como se dice en España, aupados, subidos a la era digital en términos permanentes, o sea que si ya vivíamos una buena parte de nuestro desarrollo diario conectados en la Internet, sumergidos en la dimensión de la Internet o de la era digital, ahora con esta experiencia hemos quedado, saludo a Javier Martínez, que se representa ante nosotros siguiendo la charla, ya había dicho antes. Bueno,
quiero decir que si ya de suyo estábamos convencidos que teníamos que surcar por las mares de la Internet desde la era digital, ahora estamos resignados a entender que gracias a las tecnologías de la información, para los que estaban resistentes o reticentes a someterse o a sujetarse a las reglas de la Internet y a los tremendos problemas que para los que somos legos para estas cuestiones del entendimiento práctico o pragmático, ahora estamos resignados a sobrevivir la pandemia y a vivir la nueva era bajo las reglas del cuadrante y de las pautas de la Internet. Pero esto tiene que ver con acceso a la información y pandemia, sí. Yo hoy decía en un congreso internacional de transparencia que nos unía a Iberoamérica, algunos de los países de Iberoamérica y España, por supuesto. España como parte de la configuración de Iberoamérica, claro está. Y decía yo, bueno, creo yo que si bien la transparencia se ha venido convirtiendo y se vino convirtiendo en una faceta particular de la democracia, en una faceta indiscutible de la democracia, en una bandera aspiracional de la democracia moderna, con esto y con la pandemia tenemos que asociarla a una cualidad adicional, la instantaneidad. Si la transparencia no es instantánea, sobre todo en campos dramáticos de su expresión pública, no sirve, no es eficaz. En el caso del Estado mexicano y en la realidad contemporánea, especialmente me refiero al estado de emergencia que ya aludió don José Dolores, desde el momento en que se determinó la emergencia sanitaria hacia finales de marzo y el primer día de abril de este año, pues hubo necesidad de ajustar el rol institucional a las condiciones de restricción básica que estableció ese decreto sanitario, de la autoridad sanitaria. Y hubo una tensión indiscutible para saber hasta qué punto de vista podía o debía proseguir el ritmo de la actividad de las instituciones de transparencia en función de la restricción o parálisis aparente de una buena parte de las instituciones que hacen posible la función pública, es decir, de todos los sujetos obligados del Estado. Federal, me refiero yo a la federación, en tanto que es la que corresponde al INAI, acompañar, como en el caso pues, de la mayor también geografía pública que se establece en el propio Estado de México por parte pues, del INFOEN. Y esa ha sido una oportunidad para enjuiciar y para calibrar, para conjeturar. Pero sí debo decir desde ahora y con la prestancia de la soberanía de una independencia que solo se ejerce cuando se demuestra, que ha sido muy lamentable el comportamiento de la autoridad sanitaria federal. El subsecretario López-Gatell no ha estado a la altura de las circunstancias, en un deber que tenía desde el primer momento, para haberse convertido en luz, en iluminación sensible de una tragedia que se estableció desde el primer momento, con la primer muerte, con el primer fallecimiento. Y si la transparencia no es instantánea, y si la transparencia no lleva a la veracidad, entonces de poco sirve el tinglado normativo que la prevé y el tinglado institucional que la debe de procurar. Y esto lo digo con absoluta convicción. Nosotros, cuando ya vimos que se estableció la emergencia sanitaria, buscamos a la Secretaría de Salud y le propusimos una mesa técnica para que a través de la transparencia proactiva pudiéramos de manera directa ayudar a que el Ministerio de la Salubridad Pública, de la Salud, no fuera de ninguna manera una institución hermética y por consecuencia inaccesible. Y le hicimos ver que precisamente por ser
la institución que tenía que cargar la difícil tarea de enfrentar, primero de generar la estrategia sanitaria y luego de enfrentar su atención y su satisfacción, aún así tuvieron ellos todavía, hay que decirlo, la buena actitud de establecer esa mesa técnica que se ha mantenido a lo largo de ya prácticamente casi 6 meses. Pero en contraparte debemos decir que no basta tener la atención, la intención de ofrecer transparencia proactiva para resolver las problemáticas, de tener a la sociedad enterada de qué hacer y de cómo mover las posibilidades para encontrar el derecho a la salud. El derecho a la salud es una promesa constitucional. Es un bien aleatorio la salud. Se pueden hacer con ella y perderla súbitamente. Y salvo que la ciencia resuelva las incógnitas o los misterios de la salud, lo que el Estado debe garantizar es el derecho a una atención médica oportuna y veraz. Y ese es el punto donde no hay conexión virtuosa. Ese es el punto en donde no hay conexión virtuosa. La tramoya, el tramonto de estos 6 meses de permanente alocución desde la Subsecretaría de Salud, de vespertina concentración de esfuerzo público para orientar o para más bien referir o reseñar lo que estaba sucediendo, la suma escalofriante de las víctimas, vino de inmediato una situación que generó enorme estrago en la inquietud pública. Si se estaba mintiendo en el Estado mexicano con el volumen de las cifras de contagios y de fallecidos. La realidad de un país de esta proporción de población hacía que las cifras mexicanas parecieran francamente ínfimas en proporción a las que se daban en los países de la América Latina, hermanos y vecinos. Simplemente. Nos daba mucha preocupación imaginar que el virus respetaba la frontera y que del lado de Estados Unidos había cientos de miles de casos y que del lado de la frontera mexicana había solo cientos de casos. Así de dramática era la explosión de las cifras y los datos durante abril y mayo. Y ya cuando empezó el registro de los datos de fallecidos y empezaron las cifras a abultarse, vinieron muchas y muchas más dubitaciones o señales contradictorias de parte de quien daba las pautas o las coordenadas informacionales sobre el desarrollo de la pandemia. Que si era posible medir las cosas sin hacer pruebas a granel, como se hacían en todos los países en donde la emergencia sanitaria ha tenido ciertos niveles de éxito. Que si el modelo mexicano era singular, porque tomó medidas propias y definiciones propias, que si eso se justificaba, que si el cubrebocas era o no un asunto prescindible o hasta incluso se llegó a decir innecesario. Toda esa gama de menciones quedarán registradas para la historia. Ninguna tragedia previa en el tiempo y en el espacio nacional había tenido a la mano la versatilidad informacional de todos los mecanismos y dispositivos y procedimientos que hay ahora para reflejar la instantaneidad. ¿Qué digo yo en el pasado y remoto sismo del 85, en el que todo era manual? Ni siquiera en los sismos del 2017, que estamos a 3 años de aquello, estaban tan agudizadas las tecnologías al nivel de poder reflejar la instantaneidad. Es insólito que todavía a estas fechas tenemos dudas sobre los registros de neumonías atípicas, cuando sabíamos por asociación simple y sin tener méritos médicos ínfimos, menos superiores, para entender que no cuadraba
que hubiera tantas neumonías atípicas cuando en el año anterior, para fechas de mayo o de junio, no había en lo absoluto un número representativo que diferenciara las condiciones climáticas como para explicar neumonías atípicas en esas proporciones. Tampoco cuadraron las cifras del registro civil sobre fallecimientos o defunciones. Es increíble que el registro civil, que históricamente ha sido taciturno en sus términos informativos, muy basado o inspirado en los esquemas antiguos o ordinarios, más manuales que digitales, nos vinieron a revelar poco tiempo después que no había manera de explicar por qué las defunciones eran tantas y por qué, respecto del año anterior, por supuesto, y por qué las cifras de fallecimientos por COVID eran muy pocas en comparación, o no cuadraba, pues, la cifra negra que quedaba pendiente. El tiempo lo dirá. ¿La oportunidad se habrá perdido? No lo sé. No tengo elementos para ahora mismo asegurar las cifras exactas. Eso el INEGI lo tendrá que revelar pronto, en meses. Pero el derecho de acceso a la información no ha fluido a los niveles que deberíamos de haber visto fluir en este momento. Y no es solamente a nivel federal, es respecto de lo que yo estoy hablando. Me temo que en muchos estados de la República también ha pasado lo mismo. Y hubo siempre disputas y discusiones metodológicas y de estilos de cómo asumir la cuestión. El asunto es que, por desgracia, no sabemos a ciencia cierta cuándo terminará el túnel oscuro que nos sigue haciendo caminar en tinieblas respecto de rasgos y aspectos de esta emergencia sanitaria que no ha conducido a puerto seguro. Aún en la tragedia urge veracidad. Aún en la monstruosa referencia de lo que acontece. Cuando en el 85 la autoridad mexicana, entonces el presidente Miguel de la Madrid, se vio angustiado de perder el poder por las potestades del ejército al tener que reconocer que hubiese sido el camino, el plan de N3 y perder el control del país, hizo que se negaran las cifras y se ridiculizara el efecto en términos ínfimos, que todos sabíamos que eran datos inexactos, pero sobre todo terriblemente contenidos, por razones de Estado. Resulta absurdo que a estas alturas, cuando ya todo es simultáneo, paralelo e instantáneo, haya habido una resistencia de las autoridades, quienes hayan sido o lo sean todavía, para retener las cifras exactas. Eso solo nos habría llevado a cuando menos entender por parte de la ciudadanía que el asunto era tan grave que teníamos que poner todavía más de nuestra parte para paliar los efectos. Es cierto que el gobierno no creó la pandemia o la epidemia, pero es cierto sí que el gobierno tenía que haber y tiene que conducir con señales claras el camino para tener menos pérdidas y menos daños colaterales. El derecho de acceso a la información está conectado en la raíz de los problemas. El derecho de acceso a la información no es taumatúrgico. La transparencia no va a quitarle a nadie el COVID. Ni la transparencia le va a dar a alguien la salud respecto de cualquier otro problema que haya o que tenga o que padezca o que se viva en el Estado. Pero la transparencia le permite al ciudadano que busca mejorar sus condiciones de vida encontrar caminos correctos para llegar más pronto al destino que busca. Y ese es justo el punto en el que hoy reflexionamos. El COVID tristemente vino a demostrar que nos distanciaba muy poco, quizá, la actitud de los gobiernos de los años 80 con la actitud contemporánea de muchos gobiernos, incluido el nuestro, pero también del mundo. Y eso es lo que es terrible y dramático. No solo es dramático
que haya habido tantas muertes y que siga habiéndolas. Nos aprestamos a cumplirlas, a conseguir las 80,000 que reconocen los registros oficiales, a pesar de que a contrapelo y a regañadientes tuvieron que venir las autoridades sanitarias a reconocer hace muy poquito que había subregistros oficiales que reconocer. Y a pesar de eso, no sabemos en democracia qué lamentar más. Las muertes indiscutiblemente, porque son irreversibles e irreparables. Porque muchas vidas, es la duda básica y razonable, pudieron haberse evitado. Una que hubiese sido. En democracia es el deber del Estado. Y ese es el punto de donde surge la incógnita a construir. Estoy hablando con la robustez que debe hablar un académico que soy y que además me encuentro acorazado o protegido por las condiciones de las aulas del Estado de México, de la universidad, que nos abre el camino. Pero aún así lo digo, porque el deber es ser rectilíneo. La autoridad tiene que ser rectilínea para poder generar la confianza mínima en que sus brazos o sus manos son no son solo, hay que decirlo, el peor destino del ciudadano desamparado, sino cuando menos el menos malo de los destinos. Y ese es el punto que debemos encontrar. El INAI ha volcado sus potestades. Nosotros suspendimos los plazos para el conjunto de autoridades que se consideraron por el decreto sanitario como actividades no esenciales. Pero muy prontito, el 4 de mayo, a un mes de haber establecido esa licencia o esa suspensión de términos y plazos para todas las instituciones públicas, regresamos a plazos y a términos al Poder Ejecutivo Federal, que es el que realmente concentraba la mayor parte de los sujetos obligados con actividades esenciales. Y a ellos les hicimos ver que era imprescindible que contestaran y que respondieran y que ayudaran a saciar la sed informativa. Tuvimos que recibir una carta muy poderosa del secretario de Salud diciéndonos que era inconcebible que les pidiéramos a ellos que se expusiera a las personas a responder solicitudes de acceso a la información o a buscar información para contestarlas. Y le contestamos que precisamente por ser ellos los que guiaban, tenían ellos que ser permeables a las dudas de la sociedad. Pero además tuvimos que salir a desmontar ese otro argumento falaz. Se asumía, se asociaba que el deber de responder solicitudes de información en tiempos de pandemia era criminógeno, era colocar en peligro de muerte a los funcionarios públicos que tuvieran que ir a responder. Y ahí también tuvimos que ir con categoría a deshacer esas aseveraciones de estulticia. Una muy buena parte de las solicitudes de acceso a la información se pueden responder desde casa. Se pueden responder gracias a que precisamente los dispositivos tecnológicos han avanzado tanto que la información con la que se pueden responder, dije, una muy buena parte, se tiene a la disposición. Y además porque en un momento de pandemia lo que urge no son datos del pasado, que se encuentran quizá en archivos muertos, ahí en los sótanos, cavernosos, sino que están próximos porque tiene que ver con situaciones relacionadas con la inmediatez y con el dato previo. Claro, había una cláusula abierta para el caso extremo que no fuera así. Y en el caso o en el supuesto caso de la situación de tener que ir a abrir sótanos y a salir a calle para cruzar el edificio y abrir las puertas y entrar, pues que hubiese en esos casos sí la excepción que tendríamos nosotros que reconocer como situación de caso fortuito o de fuerza mayor para poder vencer una situación que pusiera en peligro la vida de cualquiera. Por eso abordo con redonda visitación los asuntos que han rodeado las problemáticas que hemos asumido. El INAI tuvo que poner
la muestra. Algunos estados ya habían adelantado también sus plazos para demostrar que no éramos criminales por querer que se muriera cualquier persona o alguien, ninguna, claro está, al ir a poner en peligro su vida para saciar la información de cualquiera, así fuera información que pudiera parecer relevante o no, y porque no podíamos nosotros concebir que si el Estado y el propio decreto sanitario reconocía que eran actividades esenciales, quedara incumplida entonces la condición de prestar el servicio esencial del derecho a la información. De esta manera, creo yo, atiendo al menos, espero haya sido útil mi alocución, el estilo ya es propio, ya lo traía yo de suyo, y a veces creo yo que puede resultar o puede causar perplejidades cuando se asume en una dimensión que parece no formalista. Pero recojo el beneplácito de su consideración, porque finalmente lo que importa es que los jóvenes que nos escuchen, los jóvenes que siguen esta transmisión y que desean estudiar derecho, sobre todo para hacer servicio público o para servir a la justicia y a la legalidad como principios básicos de la convivencia diaria, es que asuman el coraje cívico de exigir transparencia y veracidad siempre, aún bajo la tormenta, aún cuando está uno en el ojo del huracán, porque hay cuestiones que no se pueden detener. No se pueden detener. Porque el Estado merece, ya dije, generar certidumbre, sobre todo para aquellos que están viviendo la incertidumbre, el sufrimiento y la desesperanza por esa situación que los llevó a la zozobra o, por desgracia, probablemente a una desatención médica o a la falta de un diagnóstico oportuno o a la falta de un tratamiento eficaz. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su intervención, comisionado Acuña. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM, quien nos brindará las consideraciones finales de esta primera sesión del seminario y procederá a la clausura de la misma. Adelante, comisionada presidenta. Bien, gracias. Pues bueno, en el caso del Estado de México, quiero ahondar un poquito con respecto a lo que comentaba el comisionado Acuña. En el Estado de México, el Instituto de Transparencia realizó un micrositio para tener pública la información relacionada a COVID. Este micrositio no lo alimentamos nosotros solos. Este micrositio contiene información de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, en donde se alimenta de los hospitales que tienen disponibilidad para poder recibir a algún paciente, donde tiene también la estadística de los casos por municipio, tiene información también que puede ser de utilidad para la población. Este micrositio, entiendo, fue trabajado con la Secretaría de la Contraloría, con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. También hicieron más bien caso a una petición que hicimos nosotros como Instituto de Transparencia. Es decir, de alguna manera tenemos información fresca, tenemos información relevante, tenemos información que se está nutriendo. Y en cuanto a nosotros como Instituto de Transparencia, también suspendimos los plazos iniciando la pandemia. Finalmente determinamos los integrantes del Pleno que lo más adecuado era priorizar la salud de los servidores públicos y no atender de manera inmediata las solicitudes de información. Sin embargo, para el mes de agosto determinamos que era prudente ya regresar a los plazos normales. Actualmente estamos sesionando en línea, estamos sesionando virtualmente. Sin embargo, los plazos están abiertos desde principios de agosto al 100% de los sujetos obligados
Y lo que sí hacemos mucho énfasis a los sujetos es que si alguno tiene una particularidad específica, si alguno tiene una consideración distinta, no lo hagan saber. Y hay un artículo en la ley que nos permite que a petición de partes se puedan ampliar los plazos, claro, de manera fundada, de manera motivada, y así es como hemos venido trabajando en el Instituto del Estado de México. Cada órgano garante tiene una circunstancia distinta. No es lo mismo hablar de Oaxaca que hablar de Nuevo León, que hablar del Estado de México. Hoy los casos que presenta el comisionado presidente del INAI son distintos. Cada uno tiene una naturaleza distinta. Aquí lo más importante es hablar del estatus ideal de la transparencia. El estatus ideal de la transparencia es la transparencia proactiva, y eso es lo que pedimos de manera general a los sujetos obligados, que hoy, si bien es cierto que la ley, por supuesto, no contempla subir información relacionada con temas de la pandemia, pues lo más natural sería que los propios sujetos obligados pudieran subir esa información. Nosotros, como teníamos los plazos cerrados, lo que hicimos es, dentro de este portal del que hablé en un inicio, era tratar de subir la información o tratar de alojar las páginas que contuvieran las respuestas que hacían por parte de los sujetos obligados, que normalmente les preguntaban cuántos contagiados había por municipio, cuántas defunciones había por municipio, cuántos positivos o falsos positivos había, o cuántos sospechosos, y toda esa información que se iba recolectando con las solicitudes de información se podían encontrar ya en el portal que tenía publicado Gobierno del Estado con la información que tenía Secretaría de Salud. En efecto, la información puede cambiar vidas, la información puede hacer una gran diferencia entre un momento y otro, y a través del acceso a la información podemos encontrar otros derechos o podemos acceder a otros derechos, como en este caso es el derecho a la salud. Pues en este caso estaría cerrando por mi parte lo que corresponde a lo que aconteció en el Estado de México, que entiendo pareciera ser una versión un poco distinta a la que comenta el comisionado presidente del INAI. Y pues bueno, aquí yo invito a los jóvenes estudiantes de Derecho conocer más del derecho de acceso a la información. Ojalá tuviéramos más tiempo para platicar con ustedes y platicarles qué es la información activa, qué es la información reactiva, la información proactiva, cómo pueden utilizarla, cómo pueden hacer efectiva su garantía primaria, su garantía secundaria, y bueno, un sinfín de tópicos que pudiéramos tener en materia del derecho de acceso a la información. Y pues bien, por mi parte sería cuánto. Comisionada presidenta, ahora es el turno de entregar el reconocimiento. Ojalá en alguna próxima oportunidad el comisionado Acuña, con esas características de académico que le caracterizan, compare la comunicación que hubo en el gobierno de Calderón para enfrentar el problema de la influenza con las circunstancias de este gobierno. Creo que su expertise de académico nos ayudará mucho. No, acepto el reto para prepararme, pero hay que distinguir 2010 a 2020. Fue, si no me equivoco, ¿en qué año fue la pandemia? Fue la epidemia del HZN1, ¿no? Fue en 2000, no recuerdo si fue 2007 o 2008. Yo hablaba precisamente a la distancia de la instantaneidad como medida. Si yo mismo me refería a los sismos del 2017 que me tocaron ya como comisionado presidente del INAI hace 3 años, sí me gustaría, me parece que es muy oportuno y acepto el reto que José Guadalupe nos pone para conseguir los registros que hay de esa época, y debe de haberlos. Me parece que es una fascinante oportunidad desde la perspectiva académica. Pero sí te puedo decir, querido amigo, que no podemos comparar
las dimensiones de la tecnología de la información y de la transparencia evolutiva o evolucionada que había en 2007, no me equivoco, me gustaría que alguien me traiga aquí a la mano, no traigo el internet ahora sí a la mano para recordar exactamente el año, pero te puedo asegurar que 12 o 13 años de distancia son muy buena oportunidad de comparar lo que ha pasado. Y que espero que el INEGI, desde luego, debió registrar las cifras, pero no vamos tampoco a comparar las dimensiones de la catástrofe que generó aquella epidemia, que no fue pandemia, con esta que es pandemia. Porque aquí lo que importa es otra cosa, ¿sabes? En marzo ya nos había dicho el mundo que el asunto era grave. Ya en febrero ya las cifras en Europa, sobre todo en Italia y en España, se habían ido al alza. Ya había lo que se llamaba el efecto reflejo. Y se nos decía que nosotros tendríamos que haber tomado el ejemplo de lo que estaba pasando en los países en los que estaba cundiendo el asunto y no se estaba atendiendo. Ahora está pasando que esos mismos países, a toro pasado, vuelven al rebrote. Entonces tenemos otra vez la oportunidad nosotros, que no hemos hecho formalmente la suspensión de la emergencia sanitaria, es en el que me estoy basando para desarrollar la locución que hice, para que nosotros tengamos otra vez más, tristemente, que ver en lo que ha pasado. Suecia fracasó con este modelo. Apostó al modelo de lo que llamaban esta solución del efecto de la inmunidad de rebaño, que por supuesto no sirvió. Suecia, que es la máxima expresión democrática, se equivocó rotundamente. Pero España e Italia, hoy España volvió a la contingencia extrema. Entonces, creo yo que todavía, porque lo que importa no es criticar al gobierno, lo que importa es exigir transparencia útil para saciar el derecho a saber, pero sobre todo para resolver la emergencia de vida o muerte. Entonces, aquí lo que importa es que todavía estamos a tiempo, siendo ya una tragedia, una muerte es una tragedia en términos de lo que se vino en desarrollo, que podamos llegar a diciembre, a enero, con una solución que nos permita no haber detenido la emergencia, como ya parece estar haciendo. Ya aparecen las señales, el gobierno está mandando señales, el gobierno federal, de postergar medidas de restricción y medidas de emergencia hasta enero. Entonces, yo espero que en enero, que haya pasado al menos lo que consideramos, podamos tener una cita. Yo ya no seré presidente, pero soy comisionado y iré con mucho interés a sostener un debate, pero creo que conviene debatir y lo asumo encantado, porque creo que además es una oportunidad de referir con objetividad, claro está, los errores que haya habido en cada momento, pero también las virtudes y los aciertos. Gracias. Pues bien, siempre es interesante, como ven, siempre habrá distintos puntos de vista, diferentes puntos que tocar, diferentes puntos que tratar desde cualquiera de los ámbitos. Como les dije desde un inicio, el tema de la transparencia es un tema transversal que siempre vamos a encontrar en todos lados, en todo momento y en todas las circunstancias. Agradezco mucho a todos los universitarios que hoy estuvieron presentes. Haremos entrega de un reconocimiento virtual al comisionado Acuña, que le haremos llegar después de manera física con muchísimo gusto. Y pues nuevamente reitero y le ofrezco, por favor, al doctor Alanís que a través, sea usted el conducto para darle las gracias al rector. Por favor, agradezco de verdad muchísimo el que nos haya podido reunir esta tarde en la UAM. La verdad es que agradezco infinitamente al doctor Alfredo Barrera Vaca todas las atenciones que ha tenido con la institución. Insisto, a usted como titular de esta Facultad de Derecho, doctor Alanís, al presidente del INAI, Francisco Acuña, al subcoordinador también académico de esta Facultad de Derecho, a la doctora Patricia Bernal, a Hugo Chaparro, maestro Hugo Chaparro, muchísimas gracias. Y la verdad es que agradezco el acompañamiento hasta este momento al comisionado José Guadalupe Luna Hernández, a la comisionada Eva Abaid Yapur y a quien nos ayudó con la moderación de este evento también a Leslie Serrano, directora general de capacitación.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias a todos. Ya se salió el señor presidente, maestra Zulema, muchas gracias, muy amable. Eva, muchas gracias, un abrazo. José Guadalupe igual, un abrazo, un saludo. Y decirles a los alumnos que los esperamos la próxima semana, el próximo evento, los vamos a estar invitando. Son, desde luego, pues debates interesantes, pero desde luego, pues lo mejor para todos es tener información, y es que información pues, sea verdadera, sea certera, sea oportuna, y desde luego no se menciona mucho como un medio de control estos temas, pero yo creo que son medios de control constitucional, tanto del INAI como del INFOEM, el esfuerzo que realizan por mantener vivos los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un abrazote y cuídense, por favor. Muchísimas Muy gracias y buenas tardes a todos. muchas felicidades por el evento. Muchas gracias, amigo. Abrazo. Hasta luego. Gracias Muy a buenas todos. tardes a Seguimos todos. en contacto.